Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Redención y Santidad. La realidad del Evangelio se basa en la redención, el precio que Jesucristo pagó por nosotros. La santidad es una consecuencia de la redención. Pablo en Romanos capítulo 1 versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Pablo, esclavo de Cristo y elegido por Dios para ser apóstol, fue enviado a predicar la buena noticia del Evangelio, y él dice y asegura: escribo esta carta a los romanos por ese motivo, y esto es vigente hoy para nosotros. Dios ya prometió estas buenas noticias de salvación hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Dios nos hace un llamado y nos aparta para la misma misión que a Pablo: predicar y dar testimonio del Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesucristo. Esas buenas noticias hablan de redención. Redención es rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio. También significa comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón. Cristo, mediante el precio de su sangre, nos rescató de la esclavitud del pecado. Dios nos creó y al crearnos éramos de su propiedad, pero el pecado nos hizo cambiar de propietario. El ser humano pasó de ser propiedad de Dios a ser propiedad de otro dueño, el diablo, el padre, y de dónde procede el pecado. Y su propósito, el propósito del diablo, es nuestra destrucción en todos los sentidos. Quiere nuestra destrucción física y también la espiritual. Cristo, mediante su sacrificio, nos volvió a comprar y mediante su muerte nos devolvió a nuestro primer dueño. En Romanos capítulo 3, verso 24 dice el apóstol también: siendo justificados gratuitamente por su gracia, el regalo de Dios Jesucristo, mediante la redención que se produjo en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 verso 7 también Pablo dice: en quien tenemos, o sea en Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Colosenses 1:14 Pablo asegura: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La gracia, hermanos, y la bondad de Dios son tan grandes que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo, perdonando así a aquellos que lo aceptan y lo reciben como Señor y Salvador, perdonando así nuestros pecados. Mediante la redención, Jesucristo nos santificó. En Hebreos capítulo 10, versículo 10, el autor declara: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Nuestro llamado no es hacer hombres y mujeres santos. Nosotros no podemos hacer santo a nadie, sino predicar el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo comienza con la redención. La realidad del Evangelio no es la santidad, ni el cielo ni el infierno. La realidad del Evangelio se basa en la redención, y todos los que hemos sido redimidos tenemos que tener clara esta realidad para poder transmitirla a los demás. La santidad, hermanos, es una consecuencia de la redención. Somos redimidos por la gracia de Dios, por Jesucristo. Somos santificados y esto nos compromete, nos obliga a vivir en santidad. Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 14 declara lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que uno murió por todos, luego todos murieron. Sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos compromete, nos obliga. Si creemos que Cristo murió por todos nosotros, también debemos creer que todos hemos sido muertos a nuestra vieja manera de vivir. Hermanos, la Iglesia ha sido elegida,
has sido llamada, has sido apartada, o sea, santificada, mediante el sacrificio de Cristo, para que seamos servidores y trabajadores en su reino, y anunciemos las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la redención, las buenas nuevas de salvación a todas las personas que nos rodean. Así podrán arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesucristo como Señor y único Salvador, ser redimidos y recibir el perdón de pecados y por tanto la salvación de sus almas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminas de cómo